Este es el Mise en Place. Aquí tenemos el chilpalchole de jaiba. Este es tradicional de Sotavento en Veracruz. Usualmente, surge desde Francia, platillo en Francia, el cual se llama aux fruits de mar. Primero comencé asando el chile, el tomate, la cebolla y el ajo en un método seco. Después de esto con el chile, lo pasé a hervir en un medio acuoso o líquido. Licué todos los ingredientes, pasé a freír la mezcla que ya habíamos licuado en un medio graso, la freí por... Terminando esto, agregué el fondo de camarón y comencé a hervir toda la mezcla. Ya llegando al método de cocción de hervir, lo quité del fuego y así obtenemos esta mezcla. Este es el resultado. Es similar a un atole. Y podemos ver, aquí tenemos las bolitas que están hechas con manteca y el maíz, más la jaiba. En ocasiones se puede utilizar con camarón. Este es un platillo típico de Veracruz. Se utiliza con mariscos, puedes usar incluso pescados. Pero en esta ocasión la más típica, clásica, es la jaiba. Se utilizó un método graso con la técnica del sofrito para la cebolla y el bistec. Después del sofrito y al haber incorporado los demás ingredientes, se utilizó un método húmedo con la técnica del hervido al agregar el fondo de res. Se utilizó un corte petit bruno para cebolla y papa y un corte concas para el jitomate. Después de haber visto el proceso anterior, a continuación les presento el resultado, en donde se mencionarán las características tanto generales como organolépticas del plato. Comenzando por las características generales, pues este plato puede variar en cuanto a los ingredientes, pero para este caso utilizamos los ingredientes base, como son la carne de res, el jitomate, la pasta de jitomate, la papa, entre otros. Y como mencionaba, pues puede variar, ya que se puede añadir o se puede cambiar la carne de res por carne de cerdo, y en cuanto a los vegetales podemos añadir zanahoria. Y en características organolépticas, lo primero que tenemos es el color, es un color anaranjado llegando a rojo. En olor, el primer olor que se percibe es el del orégano. En sabor, es una mezcla de sabores, pero el primer sabor que se percibe es el de la papa, seguido del de jitomate y un poco el de la carne de res. En textura pues es cremosa pero a la vez brumosa gracias a los fideos, y en fluidez pues podemos ver que es ligeramente espesa. El origen de la cepa data de la época colonial por parte de los criollos, denominación que se daba a descendientes de los españoles nacidos en territorio peruano. A raíz de ello nace el origen del nombre de la sopa. Ingredientes: 90 gramos de mantequilla, 100 gramos de cebolla blanca, 120 gramos de elote amarillo, 2 piezas de chile poblano, 200 gramos de champiñones, una pieza de calabacín, 1 litro de fondo de ave y 200 gramos de queso panela. La calabacita y la cebolla, fondo de la mantequilla, sofreír la cebolla, agregar los granos de elote, las rajas de chile poblano, los champiñones y la calabacita, cocinar por 10 minutos y agregar el fondo, dejar que hierva, sazonar y servir con el queso. Sopa poblana. La sopa poblana es una sopa típica de la región sur de la República Mexicana. Tiene sus variantes en cada estado, pero es originaria del estado de Puebla. Su nombre se da debido al ingrediente principal, que es un chile poblano. El chile poblano es un chile alargado, color verde, que originalmente no pica. Recordemos que la gastronomía poblana es una gastronomía mestiza, una mezcla de la gastronomía prehispánica española con un toque de gastronomía árabe y de gastronomía francesa.
Métodos y técnicas. Para el primer método y técnica se utilizó el método medio graso con la técnica sofreír para lo que viene siendo la mantequilla y los ingredientes que son las rajas, el elote y las calabazas. Para finalizar, el método que se utilizó fue el método cocción en medio líquido o húmedo con su técnica de hervir para cuando ya se le puso el fondo de ave a la sopa y así. Los cortes que se utilizaron fueron el corte de rajas para los chiles y el corte en cubos para el queso, y en caso de los champiñones y de las calabazas decidí cortarlos en rodajas para hacer su cocción más rápida. El sabor que predomina de la sopa es el sabor del elote junto con el sabor del chile poblano. Tiene una consistencia líquida porque es una sopa. La sopa wonton es una receta china milenaria. Es muy popular en su lugar de origen, Guangzhou. Es costumbre comerla hasta en el desayuno. Su nombre se debe a las pequeñas láminas cuadradas. En China es tradición comerlas en el 11º mes del calendario lunar, periodo que coincide con el solsticio de invierno. El proceso de elaboración se divide en 3 fases. La primera es elaborar nuestra masa wonton, dejar reposar durante 30 minutos y posteriormente realizar láminas cuadradas. En la fase 2 tenemos que realizar el relleno. En esta ocasión es a base de camarón finamente picado, carne molida de cerdo, ajo, fécula de maíz, salsa soya y el aceite de sésamo. En la fase 3 es un fondo aromatizado y aquí es donde encontramos el método de cocción en medio líquido al momento de dejar hervir cada uno de nuestros ingredientes. Las características organolépticas es que tenemos una textura en nuestra masa wonton suave y firme, es una pasta cocida. También el aroma de nuestro fondo está bastante aromatizado gracias al jengibre que aportamos, y también el color específico de nuestra preparación es bastante tenue, tanto en nuestra sopa como en nuestra masa wonton. Bueno, pues este sería el resultado final de la sopa de tortilla. La sopa de tortilla o sopa azteca nace en época prehispánica. Está compuesta principalmente de tortilla frita, jitomate y chiles. Bueno, pues los métodos y técnicas de cocción utilizados fueron método por medio graso, ya que pues sofreímos nuestra cebolla junto con el ajo, además que freímos un poco el jitomate. Freímos nuestra tortilla en las tiras de tortilla, y pues también otro método fue por el método mixto, ya que guisamos nuestro sofrito. En características organolépticas nos encontramos que la sopa de tortilla tiene un color un poco anaranjado muy resaltante gracias al jitomate y a los chiles. Bueno, pues en textura tenemos una textura un poco cremosa. Bueno, pues en olor tenemos que es un poco un mix de todos, ya que pues no resalta ni el olor del chile, ni el olor del jitomate, ni de la cebolla. Es un olor muy concentrado. Bueno, pues en textura en boca pues tenemos un crujiente, ya gracias a nuestras tortillas fritas. Además que pues gracias a nuestro aguacate le da una sensación un poco cremosa. En sabor, a mi gusto, pues predomina un poco el sabor un poco picoso.
Mise en place de la sopa de cebolla. Bueno, este sería el resultado final de la sopa de cebolla. La historia de este platillo se origina primero en París, en el siglo XIX, y fue originario de un mercado en ese tiempo, el más grande de todo París, donde se acostumbraba, donde los sirvientes vendían su comida a los más pobres, y de allí se originó este platillo. Bueno, en métodos de cocción tuvimos el método graso y el método por líquido, que en el método graso lo que hicimos fue freír la cebolla para que soltara, hasta dorarla, para que soltara su sabor, y en el método líquido fue pues hervir el caldo para que ya todos los ingredientes juntos dieran el sabor a la sopa. Pues en características lo que tiene es de que es color café, su olor resplandece mucho más la cebolla, tiene un olor un poco fuerte. Su textura es líquida, de hecho es una de las más líquidas que hay. Bueno, su textura en boca tiene una textura súper suave y líquida, además de que tiene un sabor dulce, ya que al freír la cebolla sacó todo su esplendor. Y además de tener un sabor que nunca he probado, muy exótico para mi paladar, pero es uno de los más deliciosos que he podido comer. Hoy estoy a dejar Tepi Jacinto, le voy a presentar el sopa de marisco. Bueno, la consistencia es líquida, el sabor no es tan fuerte, se usó fumet de pescado y también lo que le da un gran sabor es el epazote. Bueno, la historia es breve, fue en el inicio de las costas de Francia, no hace mucho, en el siglo XIX, se usaba cualquier pescado. Hoy en día se puede encontrar aquí en México, en las costas, pero cada región le da un sabor diferente. Bueno, se usó el método graso, ya que se salteó primero la salsa antes de agregarle el fumé. Y también, bueno, se usó el medio líquido para cocer el pulpo. Los cortes que se utilizaron fueron en cubos, el pescado, el pulpo fue así, el tentáculo en rodajas, pero el camarón fue entero. Bueno, el resultado final, bueno, me gustó, la verdad. La primera vez que cocinaba pulpo, me quedó bien, no me quedó gomoso. La consistencia me quedó buena, el sabor quedó bien y no quedó ni tan fuerte, no quedó picante, o sea, quedó en sus puntos. Me gustó mucho, la verdad, esta preparación, la quisiera volver a hacer. Mucho gusto, mi nombre es Arturo Ronaldo Rico Franco, pertenezco al grupo 204 de gastronomía. Bueno, el platillo que les presentaré es la sopa minestrón. Esta está compuesta por calabaza, jitomate, zanahoria, cebolla, pasta de coditos, 2 ramas de apio, panceta, alubias, dientes de ajo, perejil, aceite de olivo y en este caso usamos un fondo claro. Bueno, primero pusimos en remojo las alubias toda una noche para después cocerlas hasta que estuvieran blandas. Después cortamos los vegetales, como en este caso la calabaza, jitomate, zanahoria, la cebolla, el apio y el ajo, en cuadritos muy pequeños. Salteamos un poco en aceite lo que es la cebolla, ajo y el apio. Ya después de rato le agregamos la zanahoria y la calabaza y el tocino. Seguimos cocinando unos cuantos minutos más y para terminar le agregamos el jitomate.
Después, ya por último, le agregamos el fondo y lo dejamos hervir. Ya hirviendo, le agregamos las alubias y la pasta y las dejamos hervir otro rato hasta que la pasta estuviera blanda. Ya después, solo para sazonar, le agregamos perejil y después lo servimos en el plato. Aquí está ya el platillo final, así fue como nos quedó. Sopa gallo o sopa capón es una sopa de especialidad tradicional guanajuatense. Esta receta se ha ido transmitiendo de generación en generación. Lo que se necesita para preparar esta receta es tomate morado, cebolla morada, ajo, choconostle, chile pasilla sin venas y sin semillas, fondo de ave y tortillas de maíz. Lo primero que hice fue sofreír la cebolla previamente fileteada. Cuando esta ya estaba sofreída, agregué el ajo para también sofreírlo. Después incorporé el choconostle y el chile pasilla previamente picados ambos. Después de que todos los ingredientes ya estaban sofreídos, agregué el tomate morado que previamente ya se había cortado en cubos y dejé que se sofriera bien. Después agregué el fondo de ave clarificado y enseguida agregué el chicharrón troceado. Dejé que este se redujera y lo sazoné hasta el final. La consistencia de esta sopa es líquida, no es ni espesa ni nada. Y también esta sopa me gusta que tiene como diferentes texturas, porque está el chile que es un poco más suave, el chicharrón que está un poco pues más duro que los demás ingredientes. Y pues ya esto sería todo. Bueno, pues voy a presentar una sopa de lima. Este es el mise en place. Bueno, pues vamos a realizar el caldo de aromas. Para realizarlo primero tenemos que llevar a cabo dos técnicas. La primera es el método seco, el cual es al horno para dorar los huesos de ternera y que queden dorados. La segunda técnica es del método líquido, la cual es hervir. Y vamos a llevar a hervir los huesos, los guacales, las patas, los alones, junto con nuestra bolsita de especies para lograr 3 litros de caldo. Bueno, pues este es el resultado de nuestra sopa. La verdad nunca la había hecho ni probado. Está muy rica, la verdad. La lima le hace que le dé un toque mucho más especial. Es el tipo de camarón originario de Perú, de la ciudad de Arequipa. Es una sopa espesa, picante, que lleva como ingredientes principales camarones, papa, queso y leche. La técnica de cocción fue hervir 1 litro de agua, después se le agregó leche evaporada, ya fue como se fue cociendo. Primero se le agregaron la cebolla y el ajo para que soltaran sabor.
Después se le agregaron los camarones, se dejaron freír rápidamente junto con unas cucharadas de ají en polvo y después se agregó el fondo, se dejó hervir y se agregaron las verduras y la leche evaporada. Las dejé las verduras hasta que estuvieran suaves y después los dejé reposar durante 15 minutos hasta la hora de servir. Tenía un color rojo el fondo desde que agregué las cucharadas de ají en polvo. Después se blanqueó con la leche evaporada y el olor que más se nota es el de los camarones y el ajo, y así se ve un poquito espesa. La sopa de cerveza es una receta bastante antigua. Sus orígenes nos llevan hasta la Edad Media, aunque de manera más reciente, la sopa de cerveza se solía servir como desayuno en Inglaterra del siglo XIX. La sopa de cerveza es rica en vitaminas y proteínas, así como en ácido fólico y antioxidantes. El método y técnica utilizado en la elaboración del platillo fue la cocción de medio líquido con la técnica hervir y cocción a fuego lento. Su textura es suave, aunque su sabor es un poco amargo. Como parte final del platillo, para la decoración, yo utilizaré pan francés y queso rallado.